Con mucha frecuencia en nuestros dibujos de ingeniería mecánica, la definición de los bordes pasa casi siempre desapercibida y no se le da la importancia correspondiente. Pero ¿por qué es tan importante definir correctamente los bordes? Bueno, los bordes en realidad pueden tener ciertos requerimientos funcionales. Citemos a manera de ejemplo un borde interno que es el entalle entre un diámetro de una flecha y el siguiente diámetro escalonado de la misma flecha. Si el borde es insuficiente o tiene la forma incorrecta, podría esto generar concentraciones de esfuerzos que a la larga producirían fatiga. En otras situaciones se puede dar cuando, por ejemplo, en un proceso de extrusión, un proceso de punzonado o un proceso inclusive de maquinado, los bordes externos podrían tener rebabas. Y si esto no está especificado correctamente en un dibujo de la manera adecuada a través de normas, nosotros podríamos entonces dejar pasar por alto y solamente acotaríamos aquellos bordes en los cuales estaríamos nosotros pensando que son importantes definir sus tamaños y sus formas, y podríamos estar dejando pasar por alto aquellos otros bordes en los cuales no le daríamos la suficiente importancia, y esto también podría generar ciertos problemas, quizás en las condiciones funcionales de un ensamble. Por esta razón es importante entender cómo debemos de dimensionar o acotar correctamente todos los bordes en un dibujo de ingeniería. Para esta situación nosotros vamos a presentarte en este video los métodos que existen para definir bordes, tanto en forma dimensional como en su misma configuración geométrica, y otros métodos que existen en los cuales solamente se puede definir el borde en su tamaño y ya no tanto en su forma. Inclusive a veces ni siquiera se podría definir a veces el tamaño, pero todo esto debe de estar indicado o especificado de tal manera que por lo menos esté indicado si lo que se acepta es un excedente de material en el borde o lo que se acepta es lo contrario, un desbaste o socavamiento del material. Entonces, para poder entender ello, pues vamos a seguir con este video que hemos preparado especialmente con esta finalidad. Y no se te olvide, cuando terminemos con este video, compártelo, dale like también para que podamos llegar a más gente y este video pueda ser pues transmitido a otras personas que le podría resultar de interés. Y bueno, estamos listos y empezamos con este tema. Gracias. En los dibujos de ingeniería, los bordes o aristas se suelen representar mediante chaflanes o radios. Las normas ISO 13715, ISO 2768 y ASME Y14.5 abordan el tema de cómo deben de especificarse los bordes para la intersección de superficies. Para poder entender esta explicación de estas normas y la aplicación de estos símbolos, vamos a definir primeramente qué es un borde. Se puede decir que un borde es la línea formada por la intersección de dos superficies, mientras que una esquina es el punto que está siendo formado por la intersección de tres o más superficies. Esta línea roja marcada en el dibujo representa precisamente un borde, y este punto gris que estamos marcando en este momento estaría representando una esquina. Observen que el borde se forma en la intersección de dos superficies, mientras que la esquina se está formando cuando tres o más superficies se están intersectando. Entonces, la aplicación de estos conceptos que vamos a utilizar en este video nos van a nosotros ayudar a definir cómo podemos identificar en un dibujo cuando se está queriendo manifestar la forma de un borde. Los bordes pueden ser rectos, también pueden ser circulares o inclusive pueden ser bordes curvos. Las normas 2768 y Y14.5 de ASME definen bordes en tamaño y forma, mientras que la ISO 13715 define los bordes solamente en tamaño y no en su forma. Inclusive a veces ni siquiera los define tampoco en su tamaño. Vamos a empezar entonces con la especificación de bordes que están definidos dimensionalmente en tamaño y forma. El dibujo de la izquierda muestra tres agujeros. Un agujero de diámetro 4 con profundidad 13, como se muestra en el dibujo de la derecha. Un segundo agujero, marcado con el símbolo de caja, de diámetro 6, que es un poco más grande, con una profundidad de 10, y el borde ahí está acotado, que tiene la forma de un radio de 1 milímetro.
y un tercer agujero, también un poco más grande, de diámetro 10, profundidad de 3 y con un borde también de radio de 1 milímetro. Este dibujo está basado en las especificaciones de la norma americana ASME Y14.5. El dibujo de la derecha es una representación de lo que se mostraba en la pieza izquierda. Otro ejemplo sería acotar un agujero con fondo plano fresado. Entonces, el dibujo de la izquierda está marcándonos 4 veces o 4 agujeros de diámetro 8. El símbolo de caja tiene las letras SF, que significa spot face, es decir, agujero con fondo plano fresado, de diámetro 20. Observen en la derecha que el diámetro de 20 no se refiere al diámetro cilíndrico del agujero, sino al diámetro del fondo plano. Y luego dice con radio de 2. O sea que el radio del borde está acotado en tamaño y forma y tiene que ser de 2 milímetros. En estos dos ejemplos está bastante claro que los bordes los estamos acotando perfectamente en tamaño y forma. Otro tercer ejemplo sería bordes circulares en puntas de flecha. Cuando el ángulo no es de 45 grados como se muestra en el dibujo de la izquierda, se hace la acotación a partir de la superficie cilíndrica hacia el chaflán y el ancho del chaflán se muestra con una cota de 2 milímetros. En el dibujo de la derecha se hace la acotación cuando los ángulos son de 45 grados. El número 2, que antecede el símbolo X, es el ancho del borde y luego el grado, el ángulo marcado en 45 grados, pues representa el ángulo del chaflán. Una manera alterna es acotar como se muestra en el segmento inferior, diciendo 2 por 2, es decir, 2 de ancho el borde por 2 de profundidad, milímetros. Bien, ahora en este otro dibujo estamos mostrando bordes con aristas desbastadas, los cuales están acotados completamente en tamaño y forma. Los dos dibujos de la izquierda están extraídos de la norma ASME Y14.5 y el dibujo de la derecha está extraído de la norma ISO 2768. En estos dos dibujos o tres dibujos estamos realmente comparando y estamos dándonos cuenta que ambas normas están manejando la acotación de aristas desbastadas de la misma manera. Es decir, las aristas vivas se verían hasta el extremo donde los planos se intersectan y a partir de ahí se acota hacia la parte desbastada. Entonces estamos viendo hasta ahorita puros bordes con definición en tamaño y forma. La ASME Y14.5 también, cuando acota radios y únicamente utiliza el símbolo R, como se muestra abajo a la izquierda, está diciendo que la superficie no está controlada en su forma. Solamente mientras la superficie esté contenida dentro de los dos radios, el mínimo y el máximo, que en este caso son 2.1 milímetros y 2.7 milímetros, la pieza se da por satisfactoria, es decir, la forma del borde en este caso no estaría controlado, solamente su dimensión o tamaño, es decir, solamente permitimos que la superficie esté dentro de los límites mínimos y máximos del radio. La norma ASME Y14.5 también utiliza otro símbolo que es CR, que significa Control Radius, radio controlado. Entonces, cuando los símbolos CR se aplican en una acotación de radio, estamos diciendo que estamos también controlando tanto el tamaño como la forma de la superficie del borde. En este caso, el radio mínimo pues va a ser 2.1 milímetros, el radio máximo serían 2.7 milímetros y esperamos que la superficie del borde también esté formada por un radio entre 2.1 milímetros y 2.7 milímetros. Veamos ahora especificación de bordes, los cuales están no definidos en su forma. Esto es a través de la norma ISO 13715. En esta situación, entonces, muchas piezas estarán acotadas, quizás mostrando radios o chaflanes, pero habrá otras aristas que no están con ninguna acotación en sus bordes. Entonces, en esta situación se puede aplicar la 13715 de ISO, la cual define lo siguiente. En línea gruesa del lado izquierdo se muestra un borde como sería en forma perfecta. La zona 1 representa la zona de desbaste. La zona 2 representaría
lo que se le quitaría a la esquina si esto fuera con un borde afilado. Y la zona 3 estaría marcando para un borde exterior lo que sería una rebaba. En el caso del dibujo de la derecha es un borde interno. La zona 1 representa el socavado del material, las zonas 2 representa el borde afilado y la zona 3 representa el borde con exceso de material. Viendo algunos ejemplos de esta normativa de la 13715, mostramos a la izquierda con la dimensión A en un borde externo la longitud de una rebaba. En el cuadro de en medio se muestra la longitud de una rebaba, aunque la esquina no es de 90 grados. Y en el dibujo a la derecha se muestra otra vez la longitud de un material excedente o rebaba, precisamente en un borde que tampoco hacen esquina de 90 grados. En los casos de bordes externos en los cuales en lugar de tener material excedente se les hace un desbaste, se muestra en esquina izquierda la dimensión A, la cual representa la cantidad de material que se va a desbastar. En este caso, la forma del borde es circular. En el cuadro en medio se muestra la esquina del borde que se ha desbastado con la dimensión A, y en el dibujo de la derecha algo similar, y en los dos últimos dibujos por supuesto que el ángulo no es de 90 grados. También se puede dar la representación de bordes internos. En este caso, en los tres ejemplos, los bordes internos representan material socavado, es decir, se le está quitando material al borde interno. En la dimensión A, en los tres casos, se está representando pues la longitud del material que se está socavando en una esquina o borde interno. En estos tres casos estamos hablando de socavamientos en bordes internos. Pero también para bordes internos se puede dar el caso de que se ponga material excedente, es decir, el borde no alcanza a ser una esquina perfecta porque hay un material excedente justamente en el borde. La dimensión del material excedente, de igual manera que en los casos anteriores, está dimensionado con la letra A. En estos casos el borde puede ser, digamos, con chaflán o puede ser redondeado. La nomenclatura que se utiliza precisamente para representar bordes en la norma 13715 es a través de una escuadra, como se ve en el dibujo a la izquierda. Entonces, cuando la escuadra tiene un valor numérico positivo, significa excedente de material. Como esto es una esquina o borde externo, puede ser rebaba en cualquier dirección, hacia la derecha o hacia arriba. Cuando en un dibujo, entonces, el símbolo tiene en uno de los extremos de sus líneas, vertical en este caso, el valor numérico, significa que el excedente o rebaba de esa esquina solamente es en la dirección vertical, porque el valor numérico está justamente en el extremo vertical del símbolo, que es la escuadra. Cuando, caso contrario, el valor numérico no está en el cajón de la escuadra, sino en el extremo del lado derecho, está diciendo entonces que se admite una rebaba, o sea, material excedente, pero solamente en dirección horizontal, como lo muestra el símbolo. El valor numérico positivo de 0.3 está en el borde horizontal que está representado en el símbolo. Entonces, en este caso se acepta rebaba, pero únicamente en sentido horizontal. Estos tres dibujos, el de arriba nos muestra que se acepta socavamiento, ¿verdad? O desbaste, porque el símbolo tiene signo negativo, pero al estar dentro del símbolo, del recuadro, quiere decir que la dirección del socavamiento pues jamás será importante. Tampoco se define la forma. En el caso de un desbaste en una esquina, pues la forma puede ser, digamos, chaflán o puede ser redondeada. Cuando hay dos valores, como en el dibujo de en medio, indica valores mínimos y máximos. En este otro ejemplo, otra vez se trata de una esquina externa y estamos poniendo negativo y positivo. El valor negativo significa que acepta un desbaste de 1 milímetro, 0.1 milímetros, perdón, y el valor positivo indica que acepta rebaba de una longitud máxima de 0.3 milímetros. Debido a que el valor está dentro del cuadro o del símbolo, no hay dirección definida para la rebaba. La rebaba puede estar en cualquier dirección.
El símbolo de arriba está representando con signo negativo para una esquina o borde interno un socavamiento de 0.3. El símbolo de abajo representa lo mismo, pero con un límite desde 0.1 hasta 0.5 en cuanto a socavamiento se refiere. Y por supuesto, repito, como el valor numérico está dentro del símbolo, no está en los extremos, entonces la dirección del socavamiento pues tampoco está definida. En esta situación, entonces, habla de un socavamiento, pero solamente define su magnitud y no su dirección. El símbolo ahora está en un borde interno y tiene un signo negativo y está del lado del extremo derecho del símbolo, o sea, en la línea horizontal. Quiere decir que aceptamos solamente socavamiento, pero en dirección horizontal y no en dirección vertical, como lo muestra el dibujo que está hacia la derecha. En el siguiente ejemplo se muestra también un borde interno con el socavamiento, con el valor positivo, lo cual representa material excedente. El símbolo de abajo representa lo mismo, material excedente que va desde 0.3 hasta 1 milímetro. La forma del material excedente no está definida, puede ser triangular o puede ser cóncava, como se muestra en el dibujo de la derecha. Entonces recordemos que cuando el valor es positivo es un material excedente. Finalmente, esta tabla nos muestra los valores que se aceptan para lo que sería bordes con rebaba o material excedente permitido, y cuando no se admite desbaste o socavamiento, todos los valores son positivos. Hacia abajo están valores negativos, donde se definen bordes con desbaste o socavamiento y no se permiten rebabas o material excedente en el borde. Y en la parte central habla de los valores que el tamaño del borde tendría cuando son considerados como bordes afilados. Espero que este video te haya sido de tu interés y que hayas podido obtener algún material que te pudiera resultar pues de aplicación en tu trabajo diario. Agradezco mucho tu atención que hayas puesto para este video, haber llegado hasta el final, y te recuerdo nuevamente, si no te has suscrito a este canal, te puedes suscribir, activa la campanita para que también podamos mantenerte informado sobre otros videos que estaremos continuamente publicando. Y por supuesto también te voy a recomendar que compartas y le des like, manita arriba a este video para seguir llegando a más gente. David Ricardo, de Calidad y Productividad Global, y nos vemos hasta el próximo video. Gracias.